El manuscrito japonés del dinero. Secretos milenarios de abundancia. ¿Qué harías si descubrieras que la clave para transformar tu vida financiera ha estado oculta durante siglos, en un lugar donde el dinero no solo es una herramienta, sino una filosofía? Este secreto no se encuentra en los grandes rascacielos de Wall Street ni en las teorías económicas modernas, sino en un antiguo manuscrito japonés que revela cómo alcanzar la verdadera abundancia. Japón, un país donde las tradiciones y la modernidad conviven en perfecta armonía, ha sido cuna de una sabiduría financiera que desafía las convenciones actuales. Aquí, el dinero no se trata de ostentación o acumulación desmedida. Es una energía que fluye, una herramienta para construir una vida equilibrada y significativa. Pero, ¿cómo se logra esto en un mundo que constantemente nos empuja hacia el consumismo y la deuda? El legado japonés, una mirada a la historia financiera. A través de los siglos, los japoneses han perfeccionado el arte de manejar sus finanzas con una mezcla de disciplina, paciencia y gratitud. Desde los comerciantes de la era Edo hasta los emprendedores modernos, cada generación ha heredado un conjunto de principios que priorizan el equilibrio y la sostenibilidad. Uno de los conceptos más fascinantes de esta filosofía es el Ikigai, o la razón de ser. Este principio no solo define cómo los japoneses encuentran sentido en sus vidas, sino también cómo gestionan sus recursos. El dinero, según esta perspectiva, debe alinearse con nuestros valores y propósitos más profundos. El contraste con la cultura occidental. En las sociedades occidentales, el éxito financiero a menudo se mide por la acumulación de bienes y el nivel de consumo. Pero en Japón, la riqueza verdadera no se mide por lo que se muestra al mundo, sino por la paz y la estabilidad que proporciona. El minimalismo, el ahorro y la inversión silenciosa son pilares fundamentales de su filosofía financiera. El kakebo, por ejemplo, no es solo una herramienta para registrar gastos, sino una práctica de autoconciencia que nos invita a reflexionar sobre cómo usamos nuestro dinero y qué valores están guiando nuestras decisiones. ¿Por qué este audiolibro es diferente? A diferencia de los consejos tradicionales que prometen enriquecimiento rápido, el manuscrito japonés del dinero te ofrece una perspectiva completamente nueva. Aquí descubrirás principios atemporales que han sido probados por generaciones, diseñados para ayudarte a construir una relación sana y equilibrada con el dinero. En este viaje, no aprenderás solo a ganar o ahorrar más, sino a transformar la energía del dinero en una fuerza que impulse tus sueños y metas. Cada capítulo está diseñado para ofrecerte herramientas prácticas y reflexiones profundas que podrás aplicar de inmediato. Un camino hacia la prosperidad interior y exterior. La filosofía japonesa enseña que la verdadera riqueza comienza en nuestro interior. Antes de acumular bienes materiales, debemos cultivar una mentalidad de abundancia y gratitud. Este principio, conocido como el arte del equilibrio, subraya que la prosperidad no se trata de tener más, sino de necesitar menos y encontrar satisfacción en lo esencial. La energía del dinero. El dinero, al igual que la energía, fluye y se transforma. La forma en que lo gestionamos refleja nuestras creencias y emociones. En Japón, se cree que el dinero bien administrado atrae más oportunidades, mientras que el desperdicio y la avaricia crean bloqueos. Este enfoque nos invita a ser conscientes de cómo gastamos, ahorramos y compartimos nuestros recursos. La generosidad, practicada de manera intencional, es otro pilar fundamental. Dar no solo beneficia a los demás, sino que también fortalece nuestra conexión con la energía positiva del dinero. Tu viaje personal. Este audiolibro es más que una guía financiera, es una invitación a transformar tu vida desde sus cimientos. Cada capítulo te desafiará a cuestionar tus creencias y hábitos, y a adoptar una nueva perspectiva que priorice el equilibrio y la sostenibilidad. A lo largo del camino, descubrirás herramientas prácticas y estrategias inspiradas en la sabiduría japonesa que te ayudarán a alcanzar tus metas financieras sin comprometer tu paz interior. Un vistazo al futuro. Imagina un futuro donde el dinero deje de ser una fuente de preocupación y se convierta en una fuerza que te impulse hacia tus sueños. Un futuro donde cada decisión financiera que tomes esté alineada con tus valores más profundos. Este es el camino que te espera al sumergirte en la sabiduría del manuscrito japonés del dinero. Prepárate para un viaje de autodescubrimiento y transformación que no solo cambiará tu relación con el dinero, sino también la forma en que vives tu vida. Conclusión. La prosperidad no es un destino, sino un camino. Al adoptar la filosofía japonesa del dinero, descubrirás que la riqueza verdadera no se mide en cifras, sino en la calidad de vida que eres capaz de crear para ti y quienes te rodean. Bienvenido al manuscrito japonés del dinero, secretos milenarios de abundancia. Es hora de dar el primer paso hacia una vida de equilibrio, paz y verdadera prosperidad. Capítulo 1.
la filosofía del dinero en Japón. En un mundo donde el dinero es frecuentemente visto como un fin en sí mismo, la filosofía japonesa ofrece una perspectiva radicalmente diferente. El dinero no es el objetivo, sino una herramienta para alcanzar un equilibrio vital. En este capítulo, exploraremos los principios fundamentales que han guiado a generaciones de japoneses hacia una relación más consciente y armoniosa con sus finanzas. El dinero como energía y reflejo de valores. En Japón, el dinero no se considera meramente un recurso material. Es percibido como una forma de energía que fluye en función de cómo se administra y valora. Este concepto, profundamente arraigado en la cultura japonesa, refleja la importancia de la intención y el respeto en todas las transacciones financieras. La filosofía del dinero en Japón comienza con la idea de que cada yen tiene un propósito y un impacto. Desde cómo se gana hasta cómo se gasta o ahorra, cada acción financiera debe estar alineada con los valores personales y comunitarios. Esto contrasta con la perspectiva consumista predominante en muchas partes del mundo, donde el objetivo principal es acumular riqueza de manera acelerada. Minimalismo y sostenibilidad financiera. Uno de los pilares fundamentales de la filosofía financiera japonesa es el minimalismo. Este concepto no se limita a la decoración del hogar o al estilo de vida, sino que también se aplica a la gestión del dinero. En lugar de centrarse en adquirir más, los japoneses valoran lo esencial y evitan el desperdicio. El minimalismo financiero también fomenta la sostenibilidad. Esto significa no solo vivir dentro de las posibilidades, sino también considerar el impacto a largo plazo de las decisiones financieras. Este enfoque promueve una estabilidad que no está sujeta a los altibajos del consumo impulsivo o las tendencias económicas. El kakebo, una herramienta de conciencia financiera. El kakebo, o cuaderno de cuentas, es una de las herramientas más icónicas de la filosofía financiera japonesa. Más que un simple registro de ingresos y gastos, el kakebo es una práctica de autoconciencia. Al anotar detalladamente cada transacción, los individuos se obligan a reflexionar sobre sus hábitos de gasto y a tomar decisiones más conscientes. El proceso de utilizar un kakebo no se trata solo de control, sino de introspección. Preguntas como, ¿era realmente necesario este gasto? O, ¿cómo podría haber utilizado este dinero de una manera más alineada con mis objetivos?, se convierten en parte del ritual. Esta práctica no solo mejora la gestión financiera, sino que también fortalece la conexión entre las acciones diarias y las metas a largo plazo. El equilibrio entre dar y recibir. Otra faceta clave de la filosofía japonesa del dinero es el equilibrio entre dar y recibir. En Japón, el acto de dar tiene un profundo significado cultural y espiritual. Ya sea a través de regalos, donaciones o apoyo financiero a familiares y amigos, la generosidad es vista como una forma de enriquecer tanto al dador como al receptor. Este equilibrio no se trata de un intercambio directo ni de expectativas. En cambio, refleja una comprensión de que el dinero fluye mejor cuando se utiliza para crear valor, fortalecer relaciones y apoyar causas significativas. Esta perspectiva también fomenta una mentalidad de gratitud hacia lo que se recibe y una mayor responsabilidad en cómo se comparte. La paciencia como estrategia financiera. En una era dominada por la inmediatez, la paciencia financiera puede parecer una idea anticuada. Sin embargo, en la cultura japonesa, la paciencia es vista como una virtud indispensable para el éxito financiero. Ya sea a través del ahorro constante o la inversión a largo plazo, los japoneses entienden que la verdadera riqueza no se construye de la noche a la mañana. Este enfoque está estrechamente relacionado con el concepto de kaizen, que significa mejora continua. En lugar de buscar soluciones rápidas, el kaizen financiero implica hacer pequeños ajustes consistentes que, con el tiempo, generan grandes resultados. Esta filosofía enseña que cada paso cuenta y que el progreso constante es más sostenible que los cambios drásticos. Conclusión. La filosofía del dinero en Japón es mucho más que un conjunto de reglas financieras, es un enfoque holístico que integra valores, conciencia y equilibrio. Al adoptar estos principios, no solo podemos mejorar nuestra gestión financiera, sino también transformar nuestra relación con el dinero y, en última instancia, con nosotros mismos. En los próximos capítulos, profundizaremos en cómo aplicar estos principios en diferentes áreas de nuestra vida financiera. Desde estrategias de ahorro hasta la inversión consciente, descubrirás herramientas prácticas que te permitirán vivir en abundancia y equilibrio. Capítulo 2. El arte del ahorro y la inversión silenciosa. En Japón, el ahorro no es solo una práctica financiera, sino un acto de disciplina y respeto por el futuro. Este capítulo explora los principios y estrategias que han convertido al ahorro y la inversión en pilares fundamentales de la estabilidad financiera en la cultura japonesa. El valor del ahorro como pilar de la tranquilidad.
El ahorro, conocido en japonés como chokin, no es simplemente un medio para acumular riqueza. Es un reflejo de la gratitud por lo que se tiene y un compromiso con un futuro seguro. En Japón, ahorrar es una práctica que se inculca desde una edad temprana, y se considera un deber tanto hacia uno mismo como hacia la familia. El kakebo, que ya exploramos en el capítulo anterior, desempeña un papel crucial en esta filosofía. Al llevar un registro detallado de ingresos y gastos, se fomenta la conciencia de las decisiones financieras y se identifica fácilmente dónde se pueden hacer ajustes para ahorrar más sin sacrificar la calidad de vida. El concepto de gastar intencionalmente. En Japón, el ahorro no significa privarse de todo placer. En cambio, se trata de gastar de manera intencional en lo que realmente aporta valor. Este enfoque ayuda a evitar compras impulsivas y asegura que cada yen gastado tenga un propósito claro. Por ejemplo, en lugar de gastar en objetos de lujo para impresionar a otros, muchos japoneses prefieren invertir en experiencias significativas, como viajes o actividades culturales. Este tipo de gasto, aunque no necesariamente barato, está alineado con sus valores y prioridades. La filosofía de la inversión silenciosa. La inversión, al igual que el ahorro, es un arte que se practica con paciencia y discreción en Japón. A diferencia de la mentalidad occidental que a menudo celebra las ganancias rápidas, los japoneses valoran la estabilidad y la sostenibilidad a largo plazo. Esto se refleja en estrategias de inversión que priorizan la diversificación y la gestión prudente del riesgo. El término inversión silenciosa se refiere a la práctica de construir riqueza sin llamar la atención. En una cultura donde la modestia es un valor central, ostentar riqueza se considera de mal gusto. En cambio, el enfoque está en acumular activos de manera constante y discreta, asegurando así una base financiera sólida. Instrumentos populares de ahorro e inversión. Entre los instrumentos financieros más utilizados en Japón se encuentran los bonos del gobierno, conocidos por su estabilidad, y los fondos de inversión diversificados, que permiten a los inversores reducir el riesgo. Además, el concepto de ahorro para la jubilación está profundamente arraigado, con programas como la cuenta de jubilación individual y el NISA, cuenta de ahorro para la inversión. Estos programas ofrecen beneficios fiscales y fomentan el ahorro a largo plazo. La importancia del tiempo en la construcción de la riqueza. Un principio clave de la inversión japonesa es la comprensión del poder del tiempo. La paciencia y la constancia son fundamentales para construir riqueza de manera sostenible. Los japoneses a menudo prefieren estrategias de inversión pasivas, como los fondos indexados, que aprovechan el crecimiento del mercado a lo largo de los años. Este enfoque también reduce el estrés asociado con la toma de decisiones frecuentes y permite a los inversores concentrarse en sus objetivos a largo plazo en lugar de preocuparse por las fluctuaciones diarias del mercado. Cultura del endeudamiento responsable. En Japón, la deuda no es vista como algo necesariamente negativo, pero sí como algo que debe manejarse con responsabilidad. El endeudamiento excesivo se evita siempre que sea posible, y cuando se recurre a él, es con un plan claro de cómo se gestionará el reembolso. Las tasas de interés bajas en Japón han fomentado el uso de créditos hipotecarios, pero incluso en estos casos, los japoneses priorizan mantener una proporción razonable entre sus ingresos y los pagos de deuda. Este enfoque garantiza que la deuda no se convierta en una carga que limite sus opciones financieras futuras. Conclusión. El arte del ahorro y la inversión silenciosa, como se practica en Japón, ofrece lecciones valiosas para cualquiera que desee alcanzar la estabilidad financiera y la paz mental. Al adoptar una mentalidad de ahorro intencional e inversión prudente, podemos construir una base financiera que no solo nos sostenga en el presente, sino que también nos prepare para el futuro. En el próximo capítulo, exploraremos otro aspecto esencial de la filosofía financiera japonesa, cómo la gratitud y la generosidad pueden transformar nuestra relación con el dinero y abrirnos a nuevas oportunidades de abundancia. Capítulo 3. Minimalismo financiero. El minimalismo no es solo una corriente estética o una filosofía de vida, sino una herramienta poderosa que puede transformar la manera en que manejamos nuestras finanzas. En Japón, esta idea se ha integrado de manera natural en muchas áreas de la vida cotidiana. La filosofía del Dansari, que en su esencia significa limpiar, eliminar y organizar, se aplica no solo a los objetos físicos, sino también a nuestras relaciones, pensamientos y, por supuesto, nuestras finanzas. El concepto de Dansari. En su forma más simple, el Dansari invita a vivir con lo esencial. Este principio radica en desechar lo que no aporta valor y simplificar la vida al máximo. Es un proceso de introspección y desapego que permite enfocarse en lo que verdaderamente importa.
Cuando se traslada al ámbito financiero, el Dansari nos enseña a revisar nuestros hábitos de consumo, a reflexionar sobre lo que realmente necesitamos y a eliminar aquellos gastos superfluos que solo generan ruido. Los japoneses han adoptado esta filosofía como un medio para lograr una vida más equilibrada, donde el bienestar no depende de acumular cosas, sino de disfrutar de lo que es verdaderamente necesario. ¿Cómo se aplica el minimalismo financiero? En la práctica, el minimalismo financiero se traduce en diversas acciones cotidianas. Revisión de gastos. El primer paso es hacer un inventario de todos tus gastos. Es fácil caer en la trampa del consumo innecesario, pero el Dansari nos invita a analizar cada gasto y preguntarnos, ¿esto realmente añade valor a mi vida? Muchas veces, descubrimos que hemos acumulado cosas o servicios que no utilizamos realmente. Enfoque en lo esencial. El minimalismo financiero no significa vivir con austeridad, sino enfocarse en lo esencial. Esto podría implicar invertir en calidad en lugar de cantidad, priorizando experiencias y ahorros sobre objetos materiales. La relación con la propiedad. El exceso de bienes materiales a menudo trae más estrés que satisfacción. Reducir la acumulación de objetos puede tener un impacto directo en tu bienestar emocional y financiero, pues menos cosas significan menos preocupación y mantenimiento. La mentalidad de abundancia. A pesar de la reducción de gastos, el minimalismo financiero no es una invitación a vivir en carencia. Es una forma de reorientar tus prioridades hacia lo que verdaderamente importa, cultivando una mentalidad de abundancia. En lugar de gastar en lo innecesario, el dinero se puede redirigir hacia lo que realmente aporta valor, como invertir en educación, experiencias enriquecedoras o ahorros. El impacto de simplificar tu vida financiera. Aplicar el minimalismo financiero trae consigo una serie de beneficios tangibles e intangibles. Primero, la claridad mental. Al reducir la complejidad de tus finanzas, puedes ver con mayor claridad cómo están fluyendo tus recursos. Además, este enfoque promueve una mayor seguridad financiera a largo plazo, ya que el ahorro y la inversión estratégica ocupan un lugar más destacado que los gastos impulsivos. Por otro lado, el minimalismo también fomenta la gratitud. En lugar de buscar la felicidad en lo material, aprendes a valorar lo que tienes y a enfocarte en lo que es verdaderamente valioso. Este cambio de mentalidad tiene un efecto directo en tu relación con el dinero, ya no lo ves como un fin en sí mismo, sino como una herramienta para crear una vida plena. Enseñanzas de los maestros japoneses. En la tradición japonesa, los maestros de la vida enseñan a sus discípulos que el dinero es solo un medio para un fin, y no un fin en sí mismo. El verdadero valor no está en la cantidad de posesiones que acumulamos, sino en la paz interior y la satisfacción que encontramos al vivir una vida sencilla y equilibrada. Los principios de Ikigai, la razón de ser, y el Kintsugi, el arte de reparar lo roto, también tienen relevancia aquí. En lugar de buscar la perfección en la acumulación material, los japoneses enseñan a encontrar belleza en lo que ya tenemos y en lo que es esencial para nuestra existencia. Este enfoque nos anima a mirar el dinero como una herramienta para facilitar una vida más rica en experiencias y conexiones, en lugar de usarlo para llenar vacíos emocionales o para seguir tendencias superficiales. Capítulo 4. La paciencia como clave de la abundancia. La paciencia es una virtud que no solo refleja un valor moral, sino que también es un principio esencial para alcanzar la abundancia. En la filosofía japonesa, la paciencia no se ve como una mera espera pasiva, sino como una práctica activa que te permite tomar decisiones sabias, gestionar el tiempo de manera eficiente y, en última instancia, crear una vida más equilibrada y próspera. La ceremonia del té, un reflejo de la paciencia japonesa. Uno de los ejemplos más claros de cómo los japoneses valoran la paciencia es la famosa ceremonia del té. Esta tradición no es solo un acto cultural, sino un profundo reflejo de la relación que los japoneses tienen con el tiempo y el proceso. En la ceremonia del té, cada movimiento está cargado de significado. Cada paso es realizado con calma, de manera deliberada y respetuosa, permitiendo que el proceso sea tan importante como el resultado final. La ceremonia del té, Chanoyu, es una metáfora perfecta de cómo la paciencia se puede aplicar a las finanzas. En ella, no se trata solo de servir el té, sino de disfrutar de cada instante del proceso, desde la preparación hasta el primer sorbo. En las finanzas, este enfoque nos enseña a no apresurarnos en la búsqueda de resultados rápidos. En lugar de buscar soluciones inmediatas o ganancias rápidas, los principios de la ceremonia del té nos invitan a saborear cada paso del camino hacia la prosperidad, entendiendo que el tiempo y la paciencia son aliados en la creación de una riqueza duradera. La importancia de la paciencia en las inversiones. El mercado financiero está lleno de promesas de riquezas rápidas, pero la realidad es que las inversiones más rentables suelen ser las que requieren paciencia.
Los inversores más exitosos no son aquellos que buscan obtener ganancias inmediatas, sino aquellos que adoptan un enfoque a largo plazo, tomando decisiones informadas y esperadas con serenidad. Este tipo de inversión consciente es un reflejo de respeto por el proceso y la paciencia. En Japón, la paciencia es fundamental cuando se trata de inversiones. La mayoría de los inversores japoneses prefieren adoptar una estrategia de inversión de compra y mantenimiento, lo que significa que no se apresuran a vender activos o realizar cambios bruscos en su cartera a corto plazo. En lugar de eso, confían en la sostenibilidad y en los beneficios a largo plazo, creyendo que el tiempo y el crecimiento orgánico generarán los mejores resultados. Los principios de Kaizen, la filosofía de mejora continua, también son fundamentales en este enfoque. En lugar de tratar de lograr una ganancia rápida, la paciencia se convierte en un proceso de mejora constante. A medida que los años pasan, tu portafolio de inversiones crece de manera gradual, mientras tú te mantienes firme en tu camino, sin caer en la tentación de realizar movimientos impulsivos. La paciencia en la creación de riqueza. El camino hacia la riqueza no siempre es inmediato, y es fácil caer en la frustración cuando los resultados no llegan tan rápido como se espera. Sin embargo, la paciencia es la clave para superar estos desafíos. En Japón, la creación de riqueza es vista como un proceso lento pero seguro, que requiere tiempo, esfuerzo y autocontrol. En lugar de buscar atajos, los japoneses enseñan a invertir en tu educación, en tus habilidades y en tu carácter. La paciencia es esencial porque te permite permanecer comprometido con tu visión a largo plazo, incluso cuando las recompensas no son inmediatas. La acumulación de riqueza no se trata solo de ganar dinero, sino de cultivarlo con cuidado y disciplina. Al igual que un árbol que crece lentamente pero con firmeza, la creación de riqueza requiere de un proceso constante y disciplinado. La paciencia no solo es una cuestión de esperar, sino de construir una base sólida para que el dinero crezca de manera estable y duradera. La relación entre paciencia y abundancia. La abundancia no es simplemente la acumulación de dinero, sino la capacidad de reconocer que el tiempo, la energía y los recursos que invertimos en algo valioso se multiplicarán con el tiempo. Cuando abordamos nuestras finanzas con paciencia, comenzamos a ver la abundancia no solo en términos de lo que poseemos, sino también en cómo experimentamos la vida. La paciencia fomenta la gratitud, un componente clave para una vida abundante. En lugar de centrarnos en lo que nos falta, aprendemos a apreciar lo que ya tenemos. Esta perspectiva cambia la forma en que vemos el dinero, no es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar una vida más plena. La paciencia nos enseña a disfrutar del proceso, a valorar el viaje y a entender que, al final, lo que realmente importa es el equilibrio y la paz que se encuentran en cada paso del camino hacia la abundancia. Lecciones de la naturaleza. En la naturaleza, todo sigue un ciclo. Las estaciones, las cosechas, el crecimiento de las plantas, todo está relacionado con el tiempo. Los japoneses, profundamente conectados con su entorno natural, entienden que, al igual que la naturaleza, las finanzas y la abundancia no se pueden forzar. El crecimiento lleva tiempo, y es este respeto por los ciclos naturales lo que les permite adoptar una perspectiva de paciencia en sus vidas. Un ejemplo claro es la cosecha del arroz, un alimento básico en Japón. El proceso de cultivo es largo, requiere atención constante y paciencia, y solo al final se obtiene la recompensa, el arroz maduro. La paciencia es un acto de fe en el proceso, confiando en que, al igual que el arroz, los frutos de tu trabajo financiero se manifestarán a su debido tiempo. ¿Cómo aplicar la paciencia en tu propia vida financiera? Define metas a largo plazo. La paciencia comienza con una visión clara del futuro. Establecer metas a largo plazo te da una razón para seguir adelante incluso cuando el progreso parece lento. En lugar de fijarte en recompensas inmediatas, concéntrate en el panorama general. Haz inversiones informadas, no te dejes llevar por las modas del momento o las promesas de riqueza rápida. Invierte en lo que sabes, en lo que te educas y en lo que tiene un fundamento sólido. La paciencia en las inversiones proviene de conocer el valor de lo que estás adquiriendo y de tener la serenidad de esperar. Celebra los pequeños logros. La paciencia no significa esperar sin más. En el camino, celebra los pequeños logros y avances. Cada paso que tomes, aunque sea pequeño, te acerca a tu objetivo final. Esto ayuda a mantener la motivación mientras esperas el gran resultado. Acepta los altibajos. La paciencia también significa aceptar que el camino hacia la riqueza no es lineal. Habrá momentos difíciles, pero en lugar de desanimarte, usa esos momentos como oportunidades para aprender y crecer. Capítulo 5. La ley del esfuerzo acumulativo. En Japón, la filosofía del esfuerzo acumulativo se encuentra en el corazón de muchos de sus principios culturales y económicos.
Esta ley no solo se aplica en los negocios, sino que está profundamente arraigada en la vida cotidiana. La noción de que los pequeños esfuerzos diarios pueden generar resultados extraordinarios a lo largo del tiempo es un concepto fundamental en la cultura japonesa. El concepto de kaizen, mejora continua. Uno de los pilares de la filosofía japonesa es el kaizen, un término que se traduce como mejora continua. Aunque la palabra kaizen ha sido adoptada globalmente, su verdadera esencia radica en la acumulación de pequeñas mejoras cotidianas que, con el tiempo, conducen a grandes resultados. Esta práctica tiene sus raíces en la época de la posguerra en Japón, cuando el país, devastado por la Segunda Guerra Mundial, necesitaba reconstruirse de manera eficiente y efectiva. El kaizen no se trata solo de hacer cambios radicales o mejoras a gran escala. Al contrario, se basa en el concepto de que las pequeñas modificaciones, repetidas todos los días, crean un impacto profundo a largo plazo. Esto puede aplicarse tanto a la productividad como a la creación de riqueza. En lugar de esperar un gran golpe de suerte o una oportunidad única para hacer fortuna, el kaizen nos enseña que el verdadero progreso proviene del esfuerzo constante, de la disciplina diaria y de la mejora continua. La ley del esfuerzo acumulativo, en este contexto, sugiere que las pequeñas acciones que tomas todos los días en tu vida financiera, aunque no parezcan significativas en el momento, se sumarán con el tiempo para crear una gran fortuna. Cada acción que tomas, por pequeña que sea, es parte de un proceso más grande de crecimiento y creación de riqueza. La relación entre el esfuerzo y los resultados. Uno de los mayores errores que cometen muchas personas cuando buscan mejorar su situación financiera es esperar resultados inmediatos. La cultura del todo al instante nos ha acostumbrado a pensar que el éxito debe llegar rápidamente, pero la realidad es que los resultados más duraderos y significativos provienen de una acumulación constante de esfuerzos. En Japón, el proceso de crear una fortuna no se percibe como algo que sucederá de la noche a la mañana. Los japoneses entienden que la riqueza verdadera y duradera es el resultado de años de disciplina, esfuerzo constante y decisiones informadas. La ley del esfuerzo acumulativo nos invita a ver que cada pequeño paso que damos hacia nuestras metas financieras, ya sea ahorrar una pequeña cantidad cada mes o invertir un poco más en nuestro desarrollo personal, está construyendo la base de una riqueza sólida. Este principio también se aplica al manejo de las inversiones. Muchos inversores japoneses prefieren hacer inversiones pequeñas pero constantes, en lugar de buscar oportunidades de alto riesgo que prometen grandes ganancias de forma inmediata. Este enfoque no solo minimiza el riesgo, sino que también permite que el capital crezca de manera constante a lo largo del tiempo, gracias a los rendimientos compuestos. El poder de la disciplina diaria. En Japón, la disciplina es fundamental para alcanzar cualquier tipo de éxito. La práctica del kaizen no solo implica hacer pequeñas mejoras, sino también mantener una disciplina rigurosa para seguir el proceso a lo largo del tiempo. Este es un aspecto clave de la ley del esfuerzo acumulativo. No se trata de realizar grandes cambios o de hacer sacrificios enormes, sino de comprometerse a hacer lo que sea necesario todos los días, por pequeños que sean los pasos. Cuando se aplica a las finanzas personales, esta disciplina diaria puede traducirse en hábitos como ahorrar una pequeña cantidad cada mes, realizar inversiones periódicas o incluso llevar un registro detallado de tus gastos. Estos hábitos, aunque aparentemente insignificantes, se suman con el tiempo y pueden transformar tu situación financiera. La clave aquí es la constancia, ya que el éxito financiero no se trata de grandes decisiones esporádicas, sino de tomar decisiones sabias y disciplinadas todos los días. ¿Cómo aprovechar la ley del esfuerzo acumulativo? La ley del esfuerzo acumulativo nos enseña a ser pacientes con el proceso y a confiar en el poder de las pequeñas acciones repetidas. Aquí hay algunas formas de aplicar esta ley a tu vida financiera. Establece metas pequeñas y alcanzables, en lugar de centrarte únicamente en grandes objetivos como convertirme en millonario, establece metas más pequeñas y alcanzables que puedas lograr en el corto plazo. Esto podría incluir ahorrar una cantidad específica cada mes, reducir ciertos gastos o aumentar tus ingresos mediante pequeños proyectos adicionales. Al lograr estas metas más pequeñas, estarás creando un impulso positivo que te acercará a tu objetivo final. Crea hábitos financieros diarios, como mencionamos antes, la clave está en la consistencia. Desarrollar hábitos financieros saludables, como hacer un seguimiento de tus ingresos y gastos, revisar tus inversiones o simplemente guardar una porción de tu dinero para el futuro, puede tener un impacto enorme a largo plazo. El poder del hábito es un componente esencial de la ley del esfuerzo acumulativo. Sé constante en tus inversiones, no te dejes tentar por las fluctuaciones del mercado o las estrategias que prometen grandes rendimientos a corto plazo. En lugar de eso,
mantén una estrategia de inversión constante, invirtiendo pequeñas cantidades regularmente. Esto no solo te ayudará a minimizar el riesgo, sino que también aprovecharás el poder del interés compuesto a lo largo del tiempo. Aprende algo nuevo todos los días. La mejora continua no solo se refiere a tus hábitos financieros, sino también a tu conocimiento. El aprendizaje constante es una forma crucial de aplicar la ley del esfuerzo acumulativo a tus finanzas. Ya sea que estés aprendiendo sobre nuevos tipos de inversiones, estrategias de ahorro o técnicas de gestión financiera, el conocimiento que adquieras te ayudará a tomar decisiones más informadas en el futuro. No te desanimes por los contratiempos, en el camino hacia la riqueza, inevitablemente enfrentarás desafíos. Pero es importante recordar que el esfuerzo acumulativo no es una línea recta. Habrá momentos de progreso y retrocesos, pero lo que importa es continuar aplicando el esfuerzo diario. Mantén la disciplina, incluso cuando los resultados no sean inmediatos, y confía en que los frutos de tu esfuerzo llegarán a su debido tiempo. Ejemplos de éxito: el esfuerzo acumulativo en acción. Para ilustrar el poder de la ley del esfuerzo acumulativo, pensemos en algunos ejemplos históricos y contemporáneos de éxito basado en la consistencia y la mejora continua. La reconstrucción de Japón después de la Segunda Guerra Mundial. El país adoptó un enfoque de esfuerzo acumulativo para superar la devastación de la guerra, enfocándose en pequeñas mejoras constantes a nivel social y económico. Hoy en día, Japón es una de las economías más poderosas del mundo, y este éxito se debe, en gran parte, a la disciplina y al enfoque a largo plazo de su población. La historia de los grandes inversores: muchos de los inversores más exitosos del mundo, como Warren Buffett, han seguido un enfoque de inversión basado en la paciencia y el esfuerzo constante. Buffett, por ejemplo, comenzó con inversiones pequeñas y graduales que se acumulaban a lo largo del tiempo, lo que le permitió crear una de las fortunas más grandes de la historia. Capítulo 6. Relaciones y dinero. En el camino hacia la prosperidad, el dinero no es el único factor que influye en nuestro éxito. La forma en que nos relacionamos con otras personas, especialmente en el contexto financiero, tiene un impacto significativo en nuestra capacidad para generar y gestionar riqueza. En Japón, la importancia de las relaciones interpersonales en el ámbito financiero es un aspecto crucial que no se pasa por alto. En este capítulo, exploraremos cómo las relaciones y el apoyo mutuo pueden ser la clave para alcanzar una prosperidad verdadera y duradera. La comunidad y el apoyo mutuo. En la cultura japonesa, la noción de comunidad está profundamente entrelazada con el concepto de prosperidad. En lugar de enfocarse únicamente en el éxito individual, los japoneses valoran la idea de avanzar como grupo, apoyándose mutuamente en el camino hacia el bienestar común. Este principio también se aplica al manejo del dinero y la creación de riqueza. En Japón, las relaciones de confianza son la base de muchos negocios exitosos, y el dinero se maneja no solo como un medio para lograr objetivos personales, sino también como una herramienta para fortalecer la comunidad. La forma en que interactuamos con las personas a nuestro alrededor puede tener un impacto directo en nuestra situación financiera. El apoyo de amigos, familiares y colegas puede ser fundamental para tomar decisiones financieras inteligentes, aprender nuevas estrategias de inversión y, sobre todo, mantenernos motivados en nuestros objetivos. En Japón, se dice que la prosperidad no se alcanza en solitario, sino que se construye a través de la cooperación mutua y el trabajo en equipo. Este principio se refleja en muchos aspectos de la vida japonesa, como en el sistema de ahorro comunitario llamado Tanomossi. Este sistema, que se utiliza en muchas comunidades y grupos de trabajo, permite a los miembros contribuir con una pequeña cantidad de dinero de manera regular, que luego se distribuye entre todos los miembros de manera rotativa. Es un ejemplo perfecto de cómo las relaciones pueden fortalecer nuestras finanzas personales, al brindar un respaldo mutuo y la oportunidad de construir riqueza colectiva. La red de contactos, construyendo relaciones financieras. La creación de riqueza también depende en gran medida de las redes de contactos que cultivamos a lo largo de nuestra vida. En Japón, la importancia de establecer relaciones financieras sólidas es un principio fundamental. A menudo se dice que el éxito no se trata solo de lo que sabes, sino de a quien conoces. En el ámbito empresarial, las relaciones personales juegan un papel crucial. Los empresarios japoneses suelen enfocarse en construir relaciones de largo plazo con socios comerciales, colegas y clientes. Estas relaciones están basadas en la confianza, el respeto mutuo y el interés genuino en el bienestar de los demás. En este contexto, el dinero no se ve como algo que debe acumularse de manera egoísta, sino como un recurso que puede ser compartido para el beneficio mutuo. Una red de contactos sólida puede abrir puertas a nuevas oportunidades de negocio, inversión y colaboración. Además,
la gente con la que nos rodeamos puede influir en nuestras decisiones financieras, ayudándonos a mantenernos enfocados en nuestros objetivos y a aprender de las experiencias de los demás. En Japón, el concepto de giri o deber hacia los demás es importante. Esto implica que, si alguien te ayuda en tu camino financiero, es tu responsabilidad apoyarlo también en el futuro, creando una red de apoyo en constante crecimiento. La confianza y la reputación, claves para el éxito financiero. En el mundo financiero japonés, la confianza es un valor fundamental. La reputación personal y profesional tiene un peso significativo a la hora de establecer relaciones de negocios y colaborar en proyectos financieros. En Japón, la confianza no se gana fácilmente, pero una vez que se establece, puede ser un activo valioso en el mundo de las inversiones, el ahorro y las empresas. El concepto de confianza se extiende más allá de los negocios formales. Las relaciones personales en Japón también están construidas sobre la base de la confianza, y esta se refleja en las decisiones financieras que tomamos. Por ejemplo, los japoneses tienden a ser cautelosos al pedir prestado dinero o invertir en nuevos proyectos, ya que la confianza en una persona o entidad es esencial para cualquier transacción financiera. El dinero no solo es un medio de intercambio, sino también una forma de validar la credibilidad y la integridad de las relaciones. La confianza también juega un papel importante en el ahorro y la inversión conjunta. Los grupos de ahorro o de inversión, que son populares en varias culturas, son un buen ejemplo de cómo la confianza mutua permite que las personas compartan recursos para alcanzar objetivos financieros comunes. En Japón, muchas personas se sienten cómodas invirtiendo en proyectos o empresas de amigos y familiares porque confían en su integridad y en su habilidad para manejar los fondos de manera responsable. El dinero como herramienta para fortalecer relaciones. El dinero, en su esencia, no es ni bueno ni malo. Es simplemente una herramienta, una energía que puede ser utilizada de diversas maneras. En Japón, se cree que el dinero debe ser utilizado no solo para el beneficio personal, sino también para fortalecer las relaciones humanas. Una parte importante de la filosofía japonesa es el acto de compartir la prosperidad con los demás. Esto no se refiere solo a hacer donaciones o ayudar económicamente a quienes lo necesitan, sino también a utilizar los recursos de manera que contribuyan al bienestar colectivo. Por ejemplo, muchas empresas japonesas fomentan un sentido de camaradería y colectividad entre sus empleados, ofreciendo bonificaciones y premios que no solo se distribuyen entre los trabajadores, sino que también benefician a sus familias y comunidades. Este tipo de enfoque crea una atmósfera de apoyo mutuo, en la que las relaciones personales se ven fortalecidas a través del dinero, lo que, a su vez, fomenta un ambiente de trabajo más armonioso y productivo. En el ámbito personal, compartir con los demás también puede tener un impacto positivo en nuestra vida financiera. Al contribuir a la comunidad, ya sea a través de pequeños gestos de generosidad o de colaboración en proyectos financieros, estamos creando un círculo de prosperidad en el que el dinero fluye no solo hacia nosotros, sino también hacia los demás. Este enfoque no solo aumenta nuestras relaciones interpersonales, sino que también fortalece nuestra capacidad para generar riqueza de manera ética y responsable. El desafío de las relaciones financieras. Aunque las relaciones y el apoyo mutuo son fundamentales en la creación de riqueza, también pueden ser un desafío. Las diferencias en la visión financiera de las personas, las expectativas y las tensiones emocionales pueden complicar las relaciones, especialmente cuando se trata de dinero. En Japón, la importancia de la armonía y el equilibrio en las relaciones interpersonales es un valor primordial, por lo que es crucial manejar las diferencias financieras con tacto y empatía. Capítulo 7. La inversión silenciosa. En el camino hacia la prosperidad, uno de los principios más poderosos de la filosofía japonesa es la idea de la inversión silenciosa. En lugar de alardear de los logros financieros o buscar el reconocimiento público, los japoneses prefieren centrarse en el crecimiento sostenido y discreto. Esta mentalidad de inversión silenciosa está profundamente arraigada en la cultura japonesa, que valora el progreso constante y el éxito que no necesita ser ostentoso. Este capítulo explora cómo adoptar la estrategia de la inversión silenciosa puede ayudarnos a construir una riqueza duradera y estable sin necesidad de hacer ruido. El concepto de inversión silenciosa. La inversión silenciosa se refiere a la práctica de hacer crecer tu riqueza sin necesidad de presumir de ello ante los demás. En Japón, la modestia y la humildad son valores fundamentales. La ostentación no solo es vista como innecesaria, sino también como una distracción de lo que realmente importa, el proceso de creación de riqueza a largo plazo. En lugar de gastar tiempo y recursos en mostrar el éxito financiero, los japoneses prefieren concentrarse en hacer inversiones inteligentes y dejar que los resultados hablen por sí mismos. Este enfoque tiene varias ventajas.
Primero, evita la presión social y las comparaciones constantes con los demás. Cuando no estamos buscando la validación externa, podemos tomar decisiones financieras más claras y racionales, en lugar de seguir las modas o tendencias momentáneas. Segundo, al no alardear de nuestras inversiones, nos protegemos de posibles envidias o críticas, lo que nos permite operar con mayor libertad y tranquilidad. En lugar de publicitar nuestros logros, la inversión silenciosa se basa en el principio de el árbol crece mejor cuando no es observado. Este enfoque nos permite concentrarnos en lo que realmente importa, la calidad de nuestras decisiones de inversión, el análisis profundo de las oportunidades y la paciencia para esperar a que los frutos de nuestro trabajo maduren. La filosofía Kaizen aplicada a la inversión. La filosofía japonesa de Kaizen se refiere al principio de mejorar constantemente mediante pequeños ajustes diarios. Este enfoque gradual y disciplinado tiene una aplicación directa en el ámbito de la inversión. En lugar de buscar resultados rápidos o arriesgarse con inversiones de alto riesgo, los japoneses prefieren seguir un enfoque más metódico y controlado. El Kaizen en la inversión implica realizar pequeñas inversiones periódicas, en lugar de esperar a hacer una gran inversión en el momento perfecto. Esto no solo reduce el riesgo de grandes pérdidas, sino que también permite construir riqueza de manera más estable. Un ejemplo de esto es la práctica de invertir en fondos indexados o en bonos de bajo riesgo, donde el crecimiento se produce de manera constante y sin necesidad de grandes esfuerzos. Además, la aplicación del Kaizen en la inversión también significa aprender de los errores pasados y mejorar continuamente nuestra estrategia. La retroalimentación constante y el análisis de nuestras inversiones pasadas nos permite tomar decisiones más informadas y ajustadas a nuestros objetivos financieros a largo plazo. El poder de la paciencia. Uno de los pilares de la inversión silenciosa es la paciencia. En Japón, se cree que la verdadera riqueza se construye con el tiempo, a través de decisiones inteligentes y bien pensadas. La paciencia es clave cuando se trata de inversiones a largo plazo, como las acciones o los bienes raíces, que pueden tardar años en generar rendimientos significativos. A menudo, las personas se sienten tentadas a buscar resultados inmediatos, pero este enfoque puede llevar a decisiones impulsivas o arriesgadas. En lugar de eso, la inversión silenciosa promueve la idea de esperar el tiempo necesario para que las inversiones crezcan sin interferencias externas. La paciencia no solo es una virtud, sino también una estrategia efectiva para garantizar que nuestros recursos trabajen para nosotros de manera constante. Este enfoque es comparable a la forma en que los japoneses valoran la cultura del arroz. El arroz es uno de los cultivos más importantes en Japón, y su crecimiento requiere tiempo, cuidado y paciencia. No se espera que el arroz crezca rápidamente, en cambio, los agricultores japoneses se enfocan en brindar las condiciones adecuadas y permitir que el proceso natural se desarrolle. De manera similar, las inversiones necesitan tiempo para madurar, y el éxito financiero se logra cuando somos pacientes y dejamos que las decisiones que tomamos hoy se traduzcan en prosperidad a largo plazo. El valor de la discreción en las inversiones. La discreción es otro valor fundamental en la inversión silenciosa. Los japoneses entienden que el dinero no debe ser ostentoso, y que las inversiones exitosas deben manejarse de manera privada, sin necesidad de buscar la atención del público. Esta actitud de discreción no significa que no se puedan compartir los logros, pero sí implica que el objetivo no es la validación externa, sino el bienestar personal y la estabilidad financiera. El valor de la discreción también se refleja en cómo se manejan las ganancias. En lugar de gastar el dinero de manera ostentosa o hacer compras impulsivas, los japoneses prefieren reinvertir sus ganancias en nuevos proyectos o en la expansión de su patrimonio. Esta práctica no solo asegura un flujo constante de crecimiento, sino que también ayuda a proteger el capital de las fluctuaciones del mercado o de las presiones externas. Inversión en activos a largo plazo. La inversión silenciosa también se asocia con la adquisición de activos a largo plazo, como bienes raíces, acciones de empresas sólidas o negocios familiares. Este tipo de inversiones no solo generan ingresos pasivos a lo largo del tiempo, sino que también crean una base sólida para las futuras generaciones. Los japoneses valoran la estabilidad a largo plazo por encima de las ganancias rápidas, lo que hace que las inversiones a largo plazo sean una opción popular en la cultura financiera japonesa. Por ejemplo, en lugar de comprar activos volátiles como criptomonedas o productos financieros de alto riesgo, muchos japoneses optan por invertir en bienes raíces, un activo que históricamente ha demostrado ser una fuente confiable de valor. La propiedad inmobiliaria es vista no solo como una inversión financiera, sino también como un legado para las generaciones futuras. La lección de los inversores japoneses. Los inversores japoneses suelen ser muy cuidadosos a la hora de elegir dónde colocar su dinero.
La toma de decisiones está basada en la investigación exhaustiva, el análisis de largo plazo y la evaluación del impacto social y ambiental de las inversiones. Además, se da una gran importancia a las decisiones basadas en valores y principios éticos, lo que ayuda a garantizar que las inversiones no solo sean rentables, sino también responsables. Los inversores más exitosos de Japón son aquellos que no buscan el aplauso público, sino que se concentran en hacer crecer su patrimonio de manera discreta y constante. En lugar de hablar de sus logros, prefieren trabajar en silencio y dejar que sus resultados hablen por sí mismos. Esta filosofía de trabajo discreto es uno de los secretos mejor guardados del éxito financiero en Japón. Capítulo 8. La importancia del legado. En Japón, una de las tradiciones más profundas y respetadas es la idea de dejar un legado. Este concepto no se limita a la transferencia de bienes materiales o riquezas, sino que abarca los valores, principios y enseñanzas que una generación pasa a la siguiente. El legado es visto como un acto de responsabilidad, no solo con los propios hijos o descendientes, sino también con la comunidad y el mundo en general. Este capítulo explora cómo los japoneses piensan y construyen su legado, y cómo podemos aplicar estos principios para asegurar que nuestras acciones hoy impacten positivamente en el futuro. El legado más allá de la riqueza material. El legado no es solo una cuestión de dinero, sino de la manera en que vivimos y las huellas que dejamos. En la cultura japonesa, la idea de un legado está intrínsecamente vinculada al concepto de Miyamoto, que se refiere a las tradiciones y enseñanzas de los antepasados. En lugar de acumular bienes solo para uno mismo, los japoneses creen que la verdadera riqueza está en cómo se utiliza el dinero y el poder para beneficiar a las futuras generaciones. Un legado no es solo un patrimonio financiero, sino también un sistema de valores y principios que se transmiten a través de las generaciones. Por ejemplo, en lugar de gastar todas las riquezas en el presente, muchas familias japonesas optan por enseñar a sus hijos sobre el valor del dinero, la importancia del trabajo arduo y la necesidad de cuidar la familia y la comunidad. Este enfoque se basa en la idea de que el mayor regalo que se puede dejar a las generaciones futuras no es solo dinero, sino también las lecciones y valores que les permitirán tomar decisiones sabias y vivir una vida equilibrada. Preparando a la familia para manejar la riqueza. Uno de los aspectos más importantes de la construcción de un legado financiero en Japón es asegurarse de que las generaciones futuras estén preparadas para gestionar la riqueza de manera responsable. Este principio no es solo acerca de acumular grandes sumas de dinero, sino de preparar a los herederos para que gestionen este capital con sabiduría y prudencia. Las familias japonesas suelen enseñar a sus hijos desde una edad temprana sobre la importancia de la educación financiera, el ahorro y la inversión. Las generaciones anteriores transmiten sus conocimientos y habilidades financieras a los más jóvenes, asegurándose de que estos tengan las herramientas necesarias para continuar el camino hacia la prosperidad. Este proceso se lleva a cabo a través de conversaciones, ejemplos y enseñanzas de vida que no solo se enfocan en cómo hacer dinero, sino en cómo usarlo para mejorar la vida de los demás y contribuir al bienestar de la sociedad. Este enfoque proactivo no solo prepara a los herederos para manejar los activos materiales, sino también para tomar decisiones conscientes sobre la dirección financiera de la familia, manteniendo el equilibrio entre el crecimiento de la riqueza y el bienestar personal y colectivo. La importancia de la responsabilidad y la generosidad. En Japón, el concepto de legado no se trata solo de la acumulación de bienes, sino de cómo estos bienes pueden ser utilizados para el beneficio colectivo. En lugar de centrarse exclusivamente en el beneficio personal, los japoneses ven la riqueza como una responsabilidad que debe ser manejada con generosidad y gratitud. Esto se refleja en la tradición del giri, que implica la obligación moral de retribuir a la sociedad y a la comunidad. La generosidad no siempre significa dar grandes sumas de dinero, sino más bien compartir lo que uno tiene de manera equitativa y compasiva. Los japoneses a menudo practican la filantropía de manera discreta, sin buscar reconocimiento o alabanza. El legado no se mide por lo que uno recibe, sino por lo que uno puede dar para hacer un mundo mejor. La filosofía del Ningen-kei, gestión humana. Una de las enseñanzas más poderosas de la cultura japonesa en cuanto a legado es la filosofía del Ningen-kei, que se traduce como gestión humana. Este concepto se refiere a la idea de que, para ser verdaderamente exitoso, uno debe centrarse primero en el bienestar y el desarrollo de las personas, y no solo en la acumulación de riqueza. Esta filosofía destaca la importancia de cultivar relaciones auténticas y solidarias, tanto en el ámbito personal como profesional. Cuando se aplica a las finanzas, el Ningen-kei enseña que el éxito financiero debe ser complementado con el desarrollo humano. Esto implica no solo buscar el crecimiento del patrimonio personal, sino también contribuir al crecimiento de las personas que forman parte de nuestra vida.
En lugar de solo transmitir bienes materiales, el Ningenkyo anima a los individuos a compartir su sabiduría, sus experiencias y su apoyo emocional con los demás. La construcción de un legado generacional. El legado generacional en Japón no es solo un acto individual, sino una responsabilidad colectiva. Las familias, comunidades y empresas japonesas entienden que el futuro se construye a partir de las acciones y decisiones de las generaciones anteriores. Este enfoque se refleja en las grandes familias empresariales, como los Keiretsu, grupos empresariales, que han mantenido y transmitido su influencia y poder a lo largo de generaciones mediante la educación financiera, la ética de trabajo y el compromiso con la comunidad. En este contexto, el legado se ve como una cadena continua de aprendizaje y desarrollo. Las generaciones más jóvenes no solo heredan los bienes materiales, sino también las lecciones y valores que guiarán sus decisiones a lo largo de su vida. Este enfoque asegura que la riqueza no se pierda, sino que se multiplique a lo largo del tiempo. Además, el legado generacional también está vinculado a la sostenibilidad. En Japón, la idea de dejar un legado incluye la responsabilidad de preservar los recursos naturales y culturales para las generaciones futuras. Las inversiones en bienes raíces, negocios familiares y proyectos sostenibles son considerados un medio para garantizar que el legado no solo sea financiero, sino también ambiental y social. El legado como fuente de propósito. Finalmente, el legado en la cultura japonesa se ve como una fuente de propósito y significado. La creación de un legado no se trata solo de dejar una huella material, sino de contribuir a algo más grande que uno mismo. Este enfoque permite a las personas encontrar un propósito en la creación de riqueza y en la transmisión de sus conocimientos, valores y principios. Los japoneses ven la creación de un legado como una forma de trascender el tiempo, al asegurarse de que sus acciones continúen influyendo positivamente en la sociedad mucho después de que ellos mismos se hayan ido. Al poner el énfasis en el propósito y la responsabilidad, el legado se convierte en una forma de alcanzar una vida significativa y plena, donde el éxito no se mide solo por los logros personales, sino por el impacto que dejamos en los demás. Conclusión: la construcción de un legado financiero y humano. El legado es una parte fundamental de la filosofía japonesa del dinero, y va más allá de la simple acumulación de riquezas. En Japón, la verdadera riqueza se encuentra en la transmisión de valores, enseñanzas y principios que enriquecen la vida de las generaciones futuras. Construir un legado financiero y humano implica prepararse para transferir no solo bienes materiales, sino también sabiduría y responsabilidad. Capítulo 9. La energía del dinero. El concepto de la energía del dinero es un tema recurrente en muchas culturas, pero en Japón se le da un enfoque profundamente filosófico y espiritual. En la cultura japonesa, el dinero no se ve solo como una herramienta material para comprar cosas, sino como una forma de energía que fluye, se mueve y puede ser dirigida hacia ciertos fines. Este capítulo explora cómo la energía del dinero se relaciona con los principios japoneses de armonía, equilibrio y respeto, y cómo podemos alinear nuestra propia energía financiera con nuestros valores para atraer prosperidad y abundancia. El flujo energético del dinero. En Japón, la relación con el dinero está basada en la creencia de que el dinero, al igual que otras formas de energía, fluye de manera constante a través de la vida. Se considera que el dinero tiene una energía propia, que puede ser dirigida de manera positiva o negativa, dependiendo de cómo interactuamos con él. Esta filosofía está relacionada con el concepto de Ki o energía vital, que es central en muchas prácticas espirituales japonesas como el Reiki y las artes marciales. El Ki no es solo una energía interna, sino una fuerza que conecta todo lo que existe. De manera similar, el dinero se ve como una forma de energía que puede estar en constante movimiento. Sin embargo, para que esta energía fluya libremente y nos beneficie, debemos ser conscientes de cómo la manejamos. El dinero no es un fin en sí mismo, sino un medio para lograr objetivos más elevados, como la paz interior, la estabilidad familiar y el bienestar colectivo. La armonía entre la energía del dinero y los valores personales. En la cultura japonesa, una de las enseñanzas más importantes sobre el dinero es la necesidad de mantener una armonía entre la energía del dinero y nuestros valores personales. Se cree que, si usamos el dinero de manera alineada con nuestras creencias y principios, atraeremos más energía positiva hacia nuestras vidas. Esto se refiere a la práctica de generar riqueza sin sacrificar la integridad ni la ética. El concepto de wa, que significa armonía, es clave aquí. Wa es el equilibrio que se busca no solo en las relaciones interpersonales, sino también en la relación con el dinero. En lugar de ver el dinero como algo a acumular a toda costa, se debe ver como una herramienta para crear una vida equilibrada y satisfactoria.
Si tratamos al dinero con respeto y lo usamos de acuerdo con nuestros valores, podemos garantizar que su flujo sea positivo y que nos traiga prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida. La armonía financiera no se trata solo de tener dinero, sino de tener la capacidad de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. La riqueza verdadera, según la filosofía japonesa, no solo es material, sino también espiritual. Si nuestra energía financiera está alineada con nuestra esencia, podremos atraer más de lo que realmente necesitamos: paz, felicidad y equilibrio. La gratitud como fuente de energía positiva. Uno de los pilares de la relación energética con el dinero en Japón es la gratitud. Los japoneses practican una profunda gratitud no solo por los bienes materiales que tienen, sino también por las oportunidades que el dinero les brinda. Esta gratitud es vista como una forma de liberar la energía positiva del dinero y permitir que fluya de manera abundante. Cada vez que recibimos dinero, ya sea de un trabajo, una inversión o cualquier otra fuente, debemos agradecer no solo por lo que recibimos, sino también por lo que nos permite lograr. Al practicar la gratitud, transformamos el acto de recibir en una oportunidad para alinearnos con la abundancia universal. Este principio también se aplica a las inversiones y al gasto. Al gastar dinero con gratitud, estamos dirigiendo esa energía hacia lo que realmente importa y generando un flujo continuo de abundancia. En este contexto, la gratitud no es solo una práctica personal, sino también una actitud colectiva. La cultura japonesa valora profundamente el concepto de kansa, gratitud, y se espera que, cuando recibimos algo, lo compartamos o lo retribuyamos de alguna forma. Esta retribución es vista como una forma de equilibrar la energía y asegurar que el flujo de dinero nunca se estancará, sino que continuará fluyendo de manera saludable. El principio del desapego y la libertad financiera. Un concepto clave en la filosofía japonesa relacionada con la energía del dinero es el desapego. A diferencia de muchas culturas occidentales, donde la acumulación de riquezas es vista como un objetivo primordial, en Japón se cree que el desapego hacia el dinero y las posesiones materiales es una de las claves para lograr la verdadera libertad financiera. El dinero, al igual que otras formas de energía, debe ser manejado con flexibilidad y sin aferrarse a él de manera posesiva. El desapego no significa rechazar el dinero o vivir en pobreza, sino entender que el dinero es solo una herramienta que nos ayuda a alcanzar nuestros objetivos, no el objetivo en sí mismo. Este enfoque nos libera de la ansiedad y el estrés que a menudo se asocian con la búsqueda constante de más dinero, permitiéndonos vivir de manera más plena y satisfactoria. El desapego también está vinculado al concepto de Sanshin, que significa conciencia y presencia. Al estar presentes y conscientes de nuestras decisiones financieras, somos capaces de hacer elecciones más sabias y reflexivas, sin dejar que el miedo o la codicia nublen nuestro juicio. Este desapego no solo nos ayuda a tomar mejores decisiones, sino que también permite que el dinero fluya con mayor facilidad y sin obstáculos. El dinero como energía de reciprocidad. El dinero también se ve como una forma de reciprocidad en la cultura japonesa. Este concepto se relaciona con el principio de On, que implica la deuda de gratitud hacia los demás. En lugar de ver el dinero como algo que solo se recibe, los japoneses lo ven como un intercambio continuo entre personas. Al dar y recibir dinero de manera justa y equilibrada, se mantiene la armonía en la relación energética. La reciprocidad también se extiende a las relaciones comerciales y profesionales. En Japón, la confianza y el respeto mutuo son fundamentales en los negocios. El dinero no solo es una transacción, sino un intercambio de energía que debe ser manejado con integridad y transparencia. Las personas que practican la reciprocidad en sus relaciones financieras no solo atraen dinero hacia sí mismas, sino que también contribuyen al bienestar general de su comunidad. La energía del dinero en la inversión. Cuando se trata de inversión, los principios japoneses también aplican la idea de dirigir la energía de manera cuidadosa y respetuosa. En lugar de buscar ganancias rápidas o correr riesgos innecesarios, los japoneses prefieren estrategias de inversión más cautelosas y a largo plazo, basadas en el estudio profundo y la comprensión del mercado. Esta perspectiva refleja el concepto de Nen, que significa paciencia y perseverancia. Al igual que el agua que fluye lentamente pero con gran poder, la energía de las inversiones en Japón se mueve con calma, sin apresurarse ni forzar resultados. La importancia del equilibrio energético. En última instancia, la clave para comprender la energía del dinero en Japón es el equilibrio. El dinero debe fluir libremente, pero sin desbordarse ni estancarse. Al mantener este equilibrio, podemos asegurar que el dinero trabaje para nosotros de manera efectiva, brindándonos seguridad, prosperidad y paz interior. El dinero es, en su esencia, una forma de energía que responde a nuestra relación con él. Capítulo 10. La abundancia como estilo de vida.
En la filosofía japonesa, la abundancia no se ve como un logro material aislado, sino como un estilo de vida que se construye a través de la integración de principios espirituales, emocionales y físicos. La verdadera abundancia no es solo la acumulación de riquezas, sino la capacidad de vivir plenamente, disfrutando del proceso mientras se crea una vida equilibrada, satisfactoria y plena. Este capítulo explora cómo vivir con abundancia no solo se refiere a lo que tienes, sino a cómo percibes y experimentas la vida misma. La abundancia va más allá del dinero. La sociedad japonesa pone mucho énfasis en que la abundancia no es simplemente una cuestión material. Si bien el dinero y los recursos son importantes, no se consideran los componentes más cruciales de una vida abundante. En la cultura japonesa, se valora profundamente el bienestar emocional, la paz mental y las relaciones armoniosas, todas ellas partes esenciales de lo que se considera una vida abundante. En este contexto, el dinero y las posesiones materiales son vistos como medios para alcanzar una vida más rica y plena, pero no son los fines últimos. La abundancia se logra cuando vivimos de acuerdo con nuestros valores, cuando sentimos gratitud por lo que tenemos y cuando nos permitimos disfrutar del momento presente. El dinero es solo una herramienta que nos ayuda a alcanzar esa plenitud, pero no define nuestra felicidad ni nuestro sentido de abundancia. La práctica del Ikigai, encontrando propósito y abundancia. Una de las enseñanzas más poderosas de la cultura japonesa sobre la abundancia es el concepto de Ikigai. Este término, que se traduce como razón de ser o propósito en la vida, es fundamental para comprender cómo vivir una vida plena. El Ikigai se basa en la idea de que todos tenemos un propósito único que nos da sentido y dirección, y que vivir alineados con este propósito nos proporciona abundancia en todos los aspectos de nuestra vida. Cuando encontramos y vivimos de acuerdo con nuestro Ikigai, experimentamos una sensación de satisfacción profunda que no se puede comprar con dinero. Esta sensación de propósito y plenitud es la verdadera forma de abundancia. Las personas que viven de acuerdo con su Ikigai suelen ser más felices, más saludables y, en muchos casos, más exitosas financieramente, ya que están alineadas con lo que realmente les apasiona. Vivir con Ikigai no significa solo tener éxito en términos materiales, sino estar en sintonía con nuestras pasiones, talentos y valores. Al hacerlo, atraemos abundancia, no solo en forma de dinero, sino también en términos de relaciones, oportunidades y bienestar general. El Ikigai nos invita a reflexionar sobre lo que realmente queremos de la vida y cómo podemos contribuir al mundo de manera significativa. El equilibrio entre trabajo y placer. Otro principio clave en la cultura japonesa que fomenta la abundancia como estilo de vida es el equilibrio entre el trabajo y el placer. En Japón, se valora profundamente el concepto de karoushi, muerte por exceso de trabajo, que es una advertencia sobre los peligros de una vida desequilibrada. El trabajo duro es fundamental en la cultura japonesa, pero también lo es la capacidad de disfrutar de los momentos de descanso y de recreación. La verdadera abundancia se alcanza cuando somos capaces de disfrutar del proceso de trabajo y de la vida en su conjunto, sin caer en la trampa de la sobrecarga o la obsesión por el rendimiento. El balance entre el trabajo y el disfrute se refleja en prácticas como el Genami, la tradicional observación de los cerezos en flor, o la meditación Zen, que invitan a las personas a tomar un respiro y apreciar lo que está a su alrededor. Este equilibrio no solo es esencial para el bienestar emocional y mental, sino que también juega un papel importante en nuestra capacidad para atraer abundancia. Cuando vivimos una vida equilibrada, somos más productivos, más creativos y más capaces de generar riqueza de manera sostenible. La abundancia interior, la paz mental como fuente de riqueza. Uno de los pilares de la abundancia según la filosofía japonesa es la paz mental. En la sociedad japonesa, se da una gran importancia a la práctica de la meditación, el mindfulness y otras disciplinas que promueven la calma interior. La paz mental es vista como una de las fuentes más poderosas de riqueza, ya que nos permite tomar decisiones claras, evitar la ansiedad y mantener una perspectiva positiva. La meditación y la atención plena nos ayudan a reconocer que la abundancia ya está presente en nuestras vidas, en lugar de esperar a que llegue en el futuro. Al cultivar una mente tranquila, somos capaces de ver las oportunidades que nos rodean y de tomar decisiones más sabias en todas las áreas de nuestra vida, incluyendo nuestras finanzas. El concepto de Soshin, o mente de principiante, también juega un papel importante aquí. Soshin nos invita a mantener una mente abierta, dispuesta a aprender y a crecer, lo que nos permite estar siempre preparados para nuevas oportunidades. Cuando vivimos con Soshin, adoptamos una actitud de humildad y gratitud, reconociendo que la abundancia no solo se refiere a lo que tenemos, sino a lo que estamos dispuestos a aprender y a compartir con los demás. La abundancia en las relaciones humanas. En Japón, las relaciones humanas son un componente esencial de la vida abundante.
La comunidad y la familia tienen un valor fundamental, y se considera que el apoyo mutuo es una de las claves para una vida plena. La verdadera abundancia no es algo que se pueda lograr en solitario, sino que se construye a través de las relaciones que cultivamos y el impacto positivo que dejamos en los demás. El concepto de armonía, es vital en las relaciones, y se aplica tanto a la familia como a las relaciones laborales y sociales. Cuando nos esforzamos por crear armonía en nuestras relaciones, no solo creamos un ambiente de paz, sino que también abrimos la puerta a una abundancia compartida. Las relaciones basadas en el respeto mutuo y la confianza son una fuente invaluable de apoyo emocional y espiritual, que nos permite prosperar en todos los aspectos de nuestra vida. La generosidad como camino hacia la abundancia. La generosidad es otro valor clave en la cultura japonesa que está estrechamente relacionado con la abundancia. El acto de dar, tanto en forma de tiempo, recursos o sabiduría, es visto como una forma de atraer más abundancia. En Japón, la generosidad no se trata solo de dar materialmente, sino también de compartir lo que sabemos y lo que somos con los demás. La generosidad crea un círculo virtuoso de reciprocidad, donde al dar a otros, también nos damos a nosotros mismos. Este acto de compartir se asocia con el concepto de on, que es el principio de la deuda de gratitud hacia los demás. Al ayudar a otros a alcanzar su propio bienestar, también mejoramos nuestras propias circunstancias. La generosidad es una manera poderosa de amplificar la abundancia, ya que nos conecta con el flujo constante de energía que nos rodea y nos permite ser receptivos a las oportunidades que la vida nos ofrece. Vivir la abundancia día a día. La abundancia no es un destino final, sino un proceso continuo que se experimenta día a día. En Japón, cada momento se valora como una oportunidad para vivir plenamente, disfrutando de las pequeñas cosas y siendo conscientes de la belleza que nos rodea. Vivir con abundancia implica estar presentes en cada acción, ya sea grande o pequeña, y reconocer que cada experiencia contribuye a nuestra riqueza interior. Bonus. Lecciones de El hombre más rico de Babilonia. En este bonus, vamos a explorar las valiosas lecciones de un libro que ha influido profundamente en el pensamiento financiero de millones de personas alrededor del mundo, El hombre más rico de Babilonia, escrito por George S. Clason. Aunque el contexto de este libro es completamente diferente al de la filosofía japonesa, sus enseñanzas sobre la gestión del dinero y la creación de riqueza se alinean perfectamente con muchos de los principios que hemos discutido en este audiolibro. A través de parábolas y consejos prácticos, Clason nos ofrece una serie de lecciones que resuenan profundamente con los conceptos de paciencia, esfuerzo acumulativo y sabiduría financiera que encontramos en la cultura japonesa. A continuación, exploraremos algunas de las claves que podemos aplicar en nuestra vida financiera, inspirados por este libro clásico. Primero. Págate a ti mismo primero. Una de las lecciones más poderosas de El hombre más rico de Babilonia es la regla de págate a ti mismo primero. Clason recomienda apartar una parte de tus ingresos antes de pagar cualquier otra cosa. Esta es una estrategia fundamental para la creación de riqueza, que resalta la importancia de ahorrar e invertir constantemente. Es un principio que también resuena en las enseñanzas japonesas sobre el ahorro inteligente, como el uso del kakebo, donde la idea es ahorrar un porcentaje de tus ingresos y destinarlo para objetivos a largo plazo. En la filosofía japonesa, el ahorro no solo es una cuestión de disciplina financiera, sino una manera de asegurarse de que estamos preparados para el futuro sin renunciar a nuestra paz mental. Este principio de pagar primero a uno mismo nos ayuda a poner nuestra seguridad financiera como prioridad, lo que nos brinda estabilidad y la posibilidad de invertir en nuestras metas personales. Segundo. Controla tus gastos. Otra enseñanza clave del libro es la importancia de controlar los gastos. Clason nos dice que, aunque nuestros ingresos puedan variar, siempre tenemos control sobre nuestros gastos. Este concepto está alineado con el minimalismo financiero de la cultura japonesa. El concepto de Dansari nos enseña a eliminar lo innecesario de nuestras vidas, y esto también se aplica a nuestras finanzas. Cuando simplificamos nuestras necesidades y deseos, no solo mejoramos nuestra calidad de vida, sino que también logramos ahorrar e invertir de manera más efectiva. Esta lección también se conecta con el concepto japonés de menos es más, donde la verdadera abundancia proviene de centrarnos solo en lo que es esencial para nuestra felicidad y bienestar. Tercero. Haz que tu oro trabaje para ti. En El hombre más rico de Babilonia, Clason enfatiza la importancia de hacer que el dinero trabaje para nosotros. La creación de riqueza no solo se logra ganando dinero, sino poniéndolo a trabajar de manera inteligente. Esto nos lleva directamente a las lecciones japonesas sobre la inversión silenciosa y la paciencia.
Los japoneses entienden que las inversiones no siempre dan resultados inmediatos, pero con el tiempo, las inversiones bien hechas pueden crecer y multiplicarse. Al igual que en la filosofía japonesa, donde la paciencia y el esfuerzo acumulativo son clave, la inversión es un juego a largo plazo. En lugar de buscar resultados rápidos o arriesgarse con inversiones impulsivas, la estrategia japonesa promueve un enfoque disciplinado, donde las decisiones de inversión se toman con sabiduría y calma. Cuarto. Busca consejos de los sabios. Una de las lecciones más sabias de El hombre más rico de Babilonia es la importancia de aprender de aquellos que han recorrido el camino antes que nosotros. En el libro, el protagonista busca consejos de los más sabios de Babilonia antes de tomar decisiones financieras importantes. Esto refleja la sabiduría japonesa de consultar con mentores o expertos antes de tomar decisiones importantes. En la cultura japonesa, hay una profunda reverencia por la sabiduría de las generaciones anteriores, y esto se aplica también a las finanzas. Buscar consejos y aprender de aquellos que tienen más experiencia es una estrategia que no solo ayuda a evitar errores costosos, sino que también te permite tomar decisiones más informadas y estratégicas. Quinto. Asegura un futuro seguro. Una de las últimas lecciones de Klassen es la importancia de asegurarse un futuro seguro mediante la previsión. En el contexto japonés, esto se conecta con la idea de crear un legado, preparar a las futuras generaciones y asegurar que nuestra familia y nuestros seres queridos estén protegidos. El manuscrito japonés del dinero también subraya la importancia de la educación financiera y la planificación a largo plazo. Al igual que los japoneses valoran la planificación para el futuro de sus familias y comunidades, debemos asegurarnos de que nuestras finanzas estén estructuradas para asegurar la estabilidad financiera en el futuro. Sexto. La riqueza es un viaje, no un destino. En el libro de Klassen, una de las enseñanzas más profundas es que la verdadera riqueza es un viaje continuo. No se trata de alcanzar un destino final, sino de continuar creciendo y mejorando. Este concepto es perfectamente paralelo a la filosofía japonesa, que valora el crecimiento personal continuo, el esfuerzo acumulativo y el aprendizaje constante. En lugar de ver la creación de riqueza como un fin en sí mismo, tanto en la filosofía japonesa como en las lecciones de Klassen, debemos ver el proceso de crear riqueza como una oportunidad para aprender, crecer y mejorar como personas. La verdadera riqueza es una construcción diaria que se logra a través de la disciplina, el enfoque y el compromiso con el desarrollo personal. Conclusión. Las lecciones de El hombre más rico de Babilonia complementan perfectamente los principios que hemos explorado a lo largo de este audiolibro. La paciencia, el ahorro, la inversión inteligente y el aprendizaje de los sabios son fundamentales para crear una vida próspera y abundante. Al integrar estos principios con la filosofía japonesa, podemos construir una relación con el dinero que no solo nos ofrezca estabilidad financiera, sino también paz interior, propósito y armonía. Te invito a reflexionar sobre estas lecciones y a aplicarlas en tu vida diaria. Recuerda que, al igual que en la cultura japonesa, el camino hacia la abundancia no es rápido ni fácil, pero con paciencia, disciplina y sabiduría, puedes lograr una vida llena de prosperidad. Conclusión final. El camino hacia la prosperidad. Hemos recorrido un viaje fascinante hacia la comprensión de los secretos milenarios de la prosperidad japonesa. Desde el valor del equilibrio interno y la paciencia, hasta la importancia de las relaciones y la creación de riqueza de manera silenciosa, los principios que hemos explorado son una invitación a transformar nuestra vida financiera y personal de una manera profunda y significativa. La prosperidad como una filosofía integral. La verdadera prosperidad no solo radica en lo material. En la filosofía japonesa, la riqueza es un reflejo del equilibrio entre lo exterior y lo interior. La armonía en nuestras relaciones, la paz mental y el propósito claro son esenciales para alcanzar una vida plena. El dinero, en su forma más pura, es solo una herramienta que nos permite vivir de acuerdo a nuestros valores y prioridades, no el fin último de nuestra existencia. Este enfoque nos invita a pensar en el dinero no como un acumulado en una cuenta bancaria, sino como una energía que debe fluir hacia lo que verdaderamente importa. La abundancia no solo se mide por lo que tenemos, sino por la paz y el propósito que sentimos al vivir nuestras vidas. La paciencia y la sabiduría de los pequeños pasos. Uno de los conceptos clave que hemos abordado en este audiolibro es la paciencia. En la cultura japonesa, el tiempo es visto como un aliado, y cada acción pequeña y constante tiene el potencial de crear grandes resultados. La filosofía Kaizen, que destaca la mejora continua a través de pasos pequeños y constantes, es una herramienta poderosa para construir riqueza, tanto financiera como personal. Este principio también resuena en el enfoque de la creación de riqueza del manuscrito japonés del dinero.
La prosperidad no es una carrera rápida, sino un proceso gradual que requiere paciencia, disciplina y una constante dedicación al esfuerzo acumulativo. Cada decisión, por pequeña que sea, tiene el poder de acercarnos a la abundancia. El dinero y las relaciones humanas. Otro aspecto esencial que hemos aprendido es la conexión entre el dinero y las relaciones humanas. En Japón, el valor de la comunidad, la reciprocidad y la confianza son fundamentales. Las relaciones genuinas, basadas en el respeto mutuo y el apoyo, son un pilar clave para una vida abundante. La creación de riqueza, al igual que en las enseñanzas del hombre más rico de Babilonia, no solo se logra a través del dinero, sino también mediante el intercambio de sabiduría, confianza y generosidad. Estas relaciones nos abren puertas y nos permiten crear redes de apoyo que van más allá de lo financiero, aportando valor y propósito a nuestras vidas. El legado de la abundancia. Los japoneses también tienen una visión única sobre el legado. No solo se trata de dejar una herencia material, sino de transmitir sabiduría, valores y principios a las futuras generaciones. Al aplicar los principios que hemos aprendido, no solo estamos mejorando nuestra relación con el dinero, sino también creando un impacto positivo que trascenderá a nuestras familias y comunidades. La verdadera abundancia se encuentra en la enseñanza y el apoyo a los demás, en construir un legado de generosidad y sabiduría. Al vivir de acuerdo a estos principios, tenemos la oportunidad de dejar una huella duradera, más allá de nuestras posesiones materiales. Un viaje continuo hacia la abundancia. Este audiolibro ha sido solo el comienzo de un camino hacia la prosperidad silenciosa. A lo largo de cada capítulo, te hemos proporcionado herramientas y principios basados en la sabiduría japonesa, y ahora te corresponde a ti ponerlos en práctica. Recuerda que la prosperidad no es un destino final, sino una serie de decisiones y acciones diarias que nos acercan a una vida más plena, equilibrada y rica en todos los aspectos. La verdadera abundancia se encuentra en la capacidad de vivir con gratitud, de encontrar paz en lo que tenemos, y de seguir creciendo y aprendiendo en el camino. La filosofía japonesa nos enseña a ser pacientes, disciplinados y a cultivar una mentalidad de abundancia en todo lo que hacemos. Reflexión final. La prosperidad es un estado de ser, no algo que se alcanza solo a través de la acumulación de dinero. La verdadera riqueza está en la manera en que vivimos, en la forma en que nos relacionamos con los demás y en cómo tomamos decisiones alineadas con nuestros valores más profundos. El camino hacia una vida abundante está en tus manos. Te invito a tomar estos principios y aplicarlos en tu vida diaria. Tómate el tiempo para reflexionar sobre cómo puedes incorporar la paciencia, la sabiduría del ahorro, las inversiones inteligentes y las relaciones genuinas en tu camino hacia la abundancia. Al hacerlo, no solo transformarás tu relación con el dinero, sino que también cambiarás tu vida de manera profunda y significativa. Gracias por acompañarnos en este recorrido a través del manuscrito japonés del dinero. Que los secretos milenarios de la prosperidad te guíen en tu viaje hacia una vida plena y abundante.